Soy profesora de grupo de primaria, licenciada en psicología clínica, especialidad en terapia de grupos, terapia de pareja, terapia familiar, maestría en psicoanálisis, psicoanalista. Trabajo con grupos de madres sobre las emociones en los hijos, con grupos de hombres sobre el desarrollo emocional masculino y con grupos de mujeres. Además, soy delegada internacional de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas. Cuando recibí la invitación del doctor Varela a participar en este evento, lo primero que se me vino a la mente fue el trabajo que les voy a presentar. Eh, Me parece que es un punto que nosotros, parecería ser que nuestra sociedad es una sociedad muy avanzada y estamos muy abiertos a la parte de la sexualidad y la diversidad sexual. Pero aparentemente esto parece ser que es más en lo externo y en la sociedad, porque yo me preguntaría si en lo interno y en las familias esto se da por igual. El título de mi ensayo es La violencia oculta, social y familiar disfrazada de aceptación de la homosexualidad en la adolescencia. El doctor Aniceto Aramoni dice que la adolescencia es una época de cambios, de renuncias a pautas para buscar, reconocer y adoptar nuevas etapas, donde hay un cuerpo desarrollado con un equipo genital maduro. Época de rebelión de los dependientes, época de la condena del mundo adulto con el fervor de los justos. En este ensayo se plantea un punto de vista sobre cómo un grupo social o familiar puede llevar a un conflicto aparentemente de identidad sexual o elección sexual, cuando él o la adolescente está solo viviendo una etapa por lo que va a transitar, desde la infancia hasta la edad adulta, de una manera natural, y como este tránsito lo puede volver la familia o el grupo social por su desinformación o tabús sociales en un trauma de vida. Dos mujeres acuden a consulta de manera individual. En algún momento tomaron un taller sobre el manejo de las emociones en los hijos, el cual imparto. Estaban muy preocupadas porque sus hijas adolescentes de 12 y 13 años se habían declarado abiertamente homosexuales. Les gustaban las niñas y tenían novia. Las madres no sabían qué hacer ni cómo manejar la situación. Había culpa porque pensaban que eran las causantes de la posible elección sexual. No sabían cómo lo habían descubierto sus hijas. No entendían que era un proceso de iniciación y acompañamiento donde las chicas finalmente confirmarían con el tiempo su elección sexual. También había un desconocimiento sobre la información que se maneja en los programas de educación en México, en los cuales desde 1976 se habla de la inclusión sobre la sexualidad, la diversidad sexual, la elección sexual y cómo es tratada de forma clara y abierta en el aula de clases frente a todos los compañeros. Una tercera madre de una adolescente de 15 años, a quien llamaré María, solicitó una cita y llega explicando que su hija tiene ciertos problemas con la vestimenta. Cuando era pequeña le gustaba usar vestidos de niña, pero después cambió a ropa de hombres. La madre no habla claramente sobre sus dudas en cuanto a la preferencia sexual de la menor. Posteriormente, cuando conozco a María, evidentemente su ropa era de hombre, holgada, pelo muy corto y su caminar y aspecto físico tendiente a ser masculino. Déjenme mencionarles que era una chica muy bonita, de muy bonitas facciones. La ropa no le permitía ver su cuerpo, sus modales eran masculinos. Al dialogar con M, refiere que ella es la que pide acudir a terapia, ya que se sentía muy ansiosa, había momentos en los que lloraba y no podía dormir. Quería entender qué le sucedía. Estaba en depresión. Mitjans Lafon, 2005, define la adolescencia como un periodo vital y social. Se puede referir como un periodo de reindividuación sexual en el que dominan unos cambios guía, pasar de un cuerpo de niña, niño,
a un cuerpo de mujer, varón, transformar una identidad infantil en una identidad adolescente, sustituir el núcleo familiar por el núcleo externo, el deseo sexual, como investimento erótico del otro. Se convertirá en el motor vivencial que con más fuerza organizará el mundo de los afectos y sentimientos. La sexualidad, la manera de vivirse como varón o como mujer, se convierte en la adolescencia en el registro más emergente de sus vidas. Para M no sabía que sería un conflicto llegar a transformarse en hombre, mujer, adoptar estos patrones femeninos o masculinos, ya que durante la niñez y la infancia sus patrones a seguir eran las de los hermanos. Era la menor de 4 hermanos varones. Incluso su ropa era heredada de los hermanos. Pero en cuanto llegara a la adolescencia, tenía que cumplir el primer mandato, que era convertirse casi de la noche a la mañana en mujer. En relación a este punto, Mitty Jans Lafon dice que hay que recordar que la asignación de pertenencia a un sexo o al otro será automática e inequívoca en la primera infancia, en base a tener un cuerpo con genitales externos más o menos conformados como hembra o como macho de la especie. La presión ejercida a través de la familia y del grupo va aumentando en cuanto a la no adopción de esquemas vivenciales y comportamentales que están asignados de manera exclusiva al otro sexo. Va a ser en este periodo de edad entre los 3 y 5 años cuando se consolida la identidad sexual, se refiere, a la clara identificación y pertenencia a un sexo y sentimiento inequívoca de fijación en él. Al llegar a la adolescencia, todo esto se complica y se amplifica. Los cambios que se sufren en la pubertad no son simple crecimiento, son un cambio social. Se produce una transformación real en muy poco tiempo, casi una metamorfosis. Los cambios van a arrancar del cuerpo y es a partir de ahí desde donde se inicia el proceso de referencia y ser referenciados. Eric Fromm. Dice Eric Fromm, en Más allá de las cadenas de la ilusión, los tabúes sociales permiten a ciertas emociones llegar a la conciencia y tienden a ser expulsadas de este ámbito si es que han logrado penetrar en él. Los tabúes sociales declaran inadecuadas ciertas ideas y emociones, además de prohibidas y peligrosas. La represión de la advertencia de los hechos está inevitablemente suplementada por la aceptación de muchas ficciones. Las lagunas que existen por negarnos a muchas de las cosas que nos rodean tienen que llenarse para que podamos tener una imagen coherente. Pregunta Fromm. ¿Por qué se reprime? Contesta, por miedo a la castración, a ser aprisionado, al temor a la opresión, miedo al aislamiento y al ostracismo. Este temor es lo que lleva a reprimir la advertencia de a todo aquello que es tabú, ya que tal conocimiento podría significar ser diferentes, quedar separados y por lo tanto condenados al ostracismo. Regresemos a las primeras sesiones y algunos recuerdos de su vida de María. Cuando era pequeña, la mamá la vestía con vestidos que le estorbaban y no podía correr ni subirse a los árboles. La peinaba con moños que a ella le molestaban. Generalmente tenía que quedarse así porque si no la madre la golpeaba y regañaba. Al hablar de su vestimenta, dice que le correspondía usar la ropa de sus hermanos como herencia. Ahí descubrió que era más cómoda la ropa de ellos que los vestidos. Y ahí es donde ella hace a un lado los vestidos definitivamente. Había ropa de ellos que le gustaba y solo esperaba que se la heredaran para ponérsela. Lo mismo ocurre con el pelo. Ella decide cortarse el pelo como los hermanos. Los padres le permitían estos cambios porque estaban esperando que llegara a la adolescencia y ella, de manera mágica, adoptaría las costumbres y hábitos de las mujeres. Al no ver estos cambios, tanto la madre como la familia paterna empiezan a presionarlo para que cambiara. Las reuniones familiares eran momentos donde las familias
insistían en su arreglo y ella debía de cambiar. Hablan sin mencionar claramente la homosexualidad. Hay una escena que ocurre en el jardín de la casa de los abuelos, donde eran las comidas familiares. El tema era su corte de pelo. Todos insistían que no lo cortara porque se le veía bien, pero ante la insistencia de María de cortárselo, uno de los tíos le corta el pelo delante de todos y le dice: "Mira, ya está". Y aunque los padres estaban presentes, no interviene nadie para detener la transgresión. Desde ese día ya no quería regresar a la casa de los abuelos, menos aceptaba estar con familiares cercanos. Al iniciar el análisis, vemos la violencia que había vivido de parte de la familia y la situación de desprotección en que ponían los padres al no intervenir poniendo límites cuando era agredida. Opta por ya no asistir más a comidas y reuniones familiares. Parecía que en la madre y en la familia había una preocupación porque no se hablara sobre la posibilidad homosexual de María. Sin embargo, tanto la madre como la familia cometían actos de violencia verbal e invasión sobre su cuerpo. Esto nos puede llevar a pensar que la represión, como dice Fromm, posiblemente era para que no se hablara sobre la homosexualidad latente en la familia. ¿Cómo evitar hablar de ello y reprimirlo? Eligiendo a una paciente identificado, en este caso a María. El paciente identificado, según Minucci, es el término que se utiliza en terapia familiar para designar a la persona que representa el principal conflicto en la familia. Es decir, la familia acude en busca de ayuda psicológica porque hay una o varias personas que están perturbando el funcionamiento familiar. Lo que la familia esperaba, en especial la madre, era que los cambios, la identidad sexual de María se actualizara de manera simplista y con una gran exigencia. Dice Mitty Jans Lafon: en las y los adolescentes hay un mandato claro. Ser una mujer es ser femenina y esto conlleva tener una sexualidad femenina. Ser un varón es ser masculino y esto conlleva tener una sexualidad masculina. Pero la feminidad y la masculinidad son constructos que surgen de diversos sentidos que la sociedad les asigna a la imagen de mujer y de varón. No son conceptos naturales, son conceptos históricos, culturales, psíquicos, sociales y relacionales. Es en el mundo simbólico que se maneja en cada cultura donde se reflejan claramente estos constructos y lo que va a servir. No caben ritos de paso a un periodo indefinido. A pesar de esta ausencia de ritos formales, la maduración y las nuevas capacidades exigen un escenario donde afianzar el cambio. Va a ser el paso a la calle el que marca estos rituales de inclusión en el mundo adulto, conquistándose al asumir los modelos que dan consistencia al grupo de iguales. Así es cuando salen a la calle y tienen sus amigos. Trauma. María llega a la sesión muy triste. Dice que se había vuelto a deprimir. Recibe una llamada de uno de los compañeros de secundaria, quien le pide perdón por el maltrato que le había hecho junto con sus amigos. En cuanto relata la situación que había vivido durante año y medio, es cuando relata la situación que había vivido durante año y medio, iniciando el primer año de secundaria. Me dice: apareció. Apareció, parece que ya nunca lo iba yo a recordar. Se había cambiado de escuela hacía un año y ya no tenía contacto con los excompañeros. Ella y su novia fueron víctimas de ciberbullying. Los compañeros las sorprendieron besándose y a partir de ese momento las obligaban a repetir la misma escena todos los días delante de ellos después de terminar las clases en línea. Cabe aclarar que era la época en que estaba todo el mundo estábamos en las casas y todo era de manera virtual. No le había comentado a la familia porque de hacerlo, la madre confirmaría que efectivamente era lesbiana. Ponerles un alto era imposible. Había que aceptarlo, de lo contrario, habría problemas
se enojarían los padres y los hermanos. Entonces, si nosotros nos regresamos al motivo de su consulta, donde ella nos relata que estaba ansiosa, no dormía, estaba deprimida, efectivamente era lo que estaba viviendo en ese momento. Por eso pidió asistir a terapia. Al comentarle a María que podía pararlos con solo salirse de la sesión o apagar su computadora, ella me respondió que no podía porque estaban atrapadas ya y eran víctimas, ella y su novia, de ciberacoso, que es una forma de violencia que tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico. La solución que da es cambiándose de escuela y deja de tener contacto con sus compañeros. Bessel van der Kolk dice que hemos aprendido que el trauma no es solo un acontecimiento que se produjo en algún momento del pasado, también es la huella dejada por una experiencia en la mente, el cuerpo y el cerebro. Esta huella tiene consecuencias permanentes sobre el modo en que el organismo humano logra sobrevivir al presente. El trauma genera una reorganización fundamental del manejo de las percepciones por parte de la mente y el cerebro. Cambia no solo cómo y en qué pensamos, sino también nuestra propia capacidad de pensar. Se ha visto que ayudar a las víctimas de traumas a encontrar las palabras para describir lo que les ha ocurrido es profundamente significativo, pero a menudo no es suficiente. María y su novia habían vivido una experiencia traumática que les impedía tener una respuesta de defensa. En lugar de ello, se sometían a los excompañeros. El precio era evitar que hablaran del evento con las familias. Pasemos a otro momento del análisis. Hay otro momento en que la madre debe realizar varios viajes a provincia para ver a su madre, o sea, la abuela de María, mayor y necesitaba su apoyo. Son momentos en que María comparte con el padre. El padre, en este momento, aparece como una figura importante, acompañadora, de escucha y facilitadora. María descubre que podía hablar con él sobre cualquier tema. Aprovecha el momento y le comparte su deseo del cambio de escuela. El padre acepta y ella se dedica a buscar una escuela preparatoria. María encuentra un plantel donde hay una gran apertura hacia la diversidad sexual. Aceptan a cualquier alumno con cualquier vestimenta, corte de pelo y peinado. Convence al padre que la lleve a inscribirse y este a su vez convence a la madre. Yo sabía que no podía perder de vista la alianza de trabajo para que el trabajo analítico con María siguiera avanzando. Las sesiones eran presenciales, o sea, ella acude a mí precisamente porque yo tenía en ese momento sesiones presenciales, también virtuales, pero las personas que querían ir presencial asistían conmigo. Las sesiones eran presenciales. Cuando faltaba por enfermedad o no la podía llevar a mi oficina o salía de la ciudad, era de manera virtual. Cabe mencionar que en estas sesiones nunca interrumpía a la familia. En estos momentos de ausencia de la madre, María llegó a quedarse sola. Lo llamó periodos de prueba. Regresaba a la escuela al hogar sola, en un transporte público. Durante el día realizaba sus actividades, la comida, limpieza y sus tareas. Hasta que el papá regresaba por la noche, cenaban, los hermanos eran figuras ausentes. Pero llega un momento en que yo desde el principio me di cuenta que cómo me iba yo a relacionar con ella a través del lenguaje. O sea, cuál iba a ser la manera como yo iba a hablar con ella. Como su terapeuta podría repetir la misma actitud de la madre e ignorar su preferencia sexual o asumir una preferencia sexual. Al recibirla me di cuenta cuando contestaba el interfono, me decía María. La madre la llevaba al consultorio y veía que entrara. Pero estando en la oficina hablaba de ella con otro nombre, que llamaré Patricia. Esto ocurre durante varias sesiones. Al preguntarle me dice qué es el nombre que le gustaría tener y cambiarlo. Su nombre no le gusta, aunque ha hablado con los padres e insiste que la llamen Patricia,
Cuando está con sus amigos, ellos le dicen María. Siente que la hacen ver como mentirosa, porque cuando se presenta como Patricia. La parte importante es que en la escuela donde ella se inscribió, en la escuela les preguntan a los alumnos con qué nombre quieren ser nombrados y ellos dicen el nombre. Incluso ese nombre aparece en sus listas. Cuando hablamos de la posibilidad de cambiarse el nombre, la primera opción que da es irse a vivir a otra ciudad en donde los padres ni la familia la vean y que acepten el cambio de nombres. Después dice que no puede huir y que en algún momento hablará con los padres para que lo cambien. Decido observar cómo se llama a ella misma. Entonces se menciona a sí misma en algunas ocasiones de forma masculina, en otras de forma femenina y en otras utilizando el E. El nombre que utiliza siempre dentro de las sesiones era Patricia. Era una parte muy importante durante el manejo de las sesiones, que yo reaccionara como un espejo de los cambios que quería establecer en su vida. Dice Fromm en Más allá de las cadenas de la ilusión. El carácter represivo de la sociedad es un sistema que opera como un filtro socialmente condicionado. Solo se hace permeable a través de las emociones y el uso del idioma, la lógica, los tabúes sociales. Se debe ver cuál es el vocabulario que la expresa. Esto es, si la experiencia no tiene en el idioma palabra que la designe, hay que crearla. A partir de su ingreso a la escuela de bachilleres, su mundo emocional y social comienza a transformarse. En una sesión llega muy contenta, ya que había un concurso de carteles en la escuela. Se exhiben los mejores y el de ella fue uno de los elegidos. El tema era sobre la diversidad sexual. Trabajamos cómo había elaborado este cartel. Ocurre otro evento, cuando ingresa a la escuela se da cuenta que es muy sociable. Tiene más amigos hombres que amigas, pero sin embargo sigue teniendo amigas. Cuando los chicos se acercaban a ella, algunos empiezan a cortejarla y le daba a ella mucha risa. Hay un compañero que le agrada mucho y se vuelven novios. Deja pasar un tiempo para comentarle a la madre, después lo invita a convivir con la familia. La madre y la familia dejan de molestarla. Descubre que es más activa y propositiva, incluso sexualmente, que el novio. Nunca cambia su vestimenta, ni su corte de pelo, ni sus modales al dirigirse a la gente. Recupera su nivel escolar, siempre ha sido una alumna de buenas calificaciones. Busca un ingreso vendiendo galletas en su escuela, que son todo un éxito. Cuando las llevaba, se le terminaban, tenía pedidos y apartado del producto. Habla con el padre sobre el acoso familiar y acepta que no regrese más a la casa de la abuela, solo con él o con alguno de sus hermanos y solo en ocasiones especiales. También la acompaña en varias ocasiones a comprar ropa nueva. Ya no esperaba la herencia de los hombres y donde iban a comprar ropa era en la sección de hombres. Como era de esperar, ante los cambios de María, dan paso a los problemas que estaban viviendo los hermanos: ausencia escolar, alcoholismo, uso de drogas. Interviene apoyando a los hermanos y platicando con el padre que debían entrar a tratamiento. Su lugar dentro de la constelación cambia. Han transcurrido 3 años y medio de análisis y la ausencia de la madre ha sido cada vez más frecuente. Sus periodos de prueba se vuelven parte de su vida cotidiana. Me dice que ya se siente que puede estar sin la terapia, que ya no llora ni se deprime, se siente bien. Ha visto que puede resolver sola las cosas. Cabe mencionar que la madre siempre quiso platicar conmigo, a lo que María se oponía. Cada vez que la madre lo solicitaba, yo le decía que le avisaría a través de María, lo cual no sucedió. Posteriormente, la madre insistía que era mucho tiempo, después que pasó un año de tratamiento, y el padre decía que era ella la que iba a decidir cuándo era el final. Después de 3 años y medio, terminamos el tratamiento. En este momento cursaba el segundo año de bachilleres. Conclusión.
Hasta aquí vemos dos aspectos, como si fueran dos mundos paralelos en el que cada uno desea cumplir sus expectativas. Los padres y la familia, al ser la autoridad que ordena, controla y enseña, y él, la hija, hijo, ha de crecer, aprender, desarrollarse, conocer el mundo, no puede entender por qué no puede ser así, sobre todo si conoce a otros que sí lo hacen. María no retaba la autoridad, solo quería vivir una nueva experiencia. La autoridad la retaba a ella a intentarlo. Y a estos intentos la madre les da la connotación de rebeldía y desobediencia. El padre, por su parte, tenía una actitud abierta de escucha y aceptación hacia su hija. María se había convencido que la opción era seguir las órdenes de la familia y la sociedad por igual. En ella, además de la no aceptación de la madre y del grupo familiar, debía de tratar de tapar todo lo que le habían humillado sus compañeros de grupo, su madre y su familia. No era aceptada como era. Un momento de experiencia sexual e iniciación lo volvieron en una situación traumática y violenta. Tal situación la lleva al aislamiento, al bajo rendimiento escolar y a la depresión. Las y los adolescentes están empezando a escribir su vida en solitario. Es un esfuerzo considerable. Su sexualidad, la manera de sentirse como varón o como mujer, se ha convertido en el registro más emergente de sus vidas. No puede ser de otra manera. La historia personal de cada individuo es una historia escrita en clave sexual. Por otra parte, caracteriza a las y los adolescentes al tener todas las puertas abiertas en este proceso de construirse como adultos. Deberíamos ser capaces de educar dejando que vayan cerrando las puertas que quieren cerrar y dejando abiertas aquellas que cada uno o una deja abiertas según su historia personal. María lleva un periodo de desarrollo. Las condiciones de su vida, ser hermana de 4 varones, la llevaron a identificarse con los patrones masculinos de los hermanos. Era estimulada a usar la ropa masculina, la cual en ocasiones era heredada. Ese era su mundo. Estaba en su etapa de transición muy importante intelectual, física, hormonal. Había que esperar su desarrollo y permitirle hacer sus elecciones de objeto y desarrollar sus gustos. Había que acompañarla a entender ese mundo que estaba viviendo, explicando, aclarando, ayudando a resolver o reflejando cada paso que daba en este tránsito de la niñez a la edad adulta. Permitir encontrarse, descubrirse y experimentar esta nueva vida que iba a llevar. Ya para terminar. Después de algunos meses recibo un mensaje de María diciendo: ¿ha estado bien? ¿He estado bien? No, he estado bien. Mi último año de bachilleres. Me siento muy bien. Logré hablar con mis papás, cumplí la mayoría de edad, saqué la cita para el cambio de nombre. Es un proceso muy burocrático y bastante sencillo. Ahora me llamo Patricia. Gracias.